Buenas tardes. Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda mesa de esta tarde en este primer día del Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Bolivia, Colombia, Brasil y México. Y para moderarla, cedemos la palabra al doctor Fernando Flores. Muchas gracias. Buenas tardes, sean bienvenidos todos a esta segunda sesión vespertina de este Congreso prácticamente mundial que tiene su sede, como ya se ha dicho, en este Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y que vamos a tratar de moderar con grandes ponencias, como seguramente veremos, tal vez con la brevedad que exige el dios Cronos, que a veces nos fustiga con su látigo, pero esperemos que en ese sentido podamos solventar esta circunstancia. Vamos a iniciar, o yo quisiera iniciar antes de las ponencias y me robaré unos cuantos minutos, unos 25, no es cierto, creo que vamos a hacerlo mucho menos, para mencionar algunas palabras en honor de quien es este Congreso, del doctor Jorge Carpizo, quien seguramente con su inquietud y tal vez con su don de la ubicuidad que a veces nos sorprendía, seguramente estará presente escuchando estas magníficas conferencias. Yo tuve el gusto de colaborar con el doctor Jorge Carpizo y desde luego tener una proximidad y cercanía no solo institucional, sino también desde el punto de vista afectivo y como maestro. Fue director de mi tesis de licenciatura y yo francamente le debo mucho a quien en muy buena parte me formó en los avatares del derecho constitucional y del amparo. Y vamos a iniciar en efecto esta primera ponencia con la llamada interpretación intercultural en Bolivia, el nombre de la ponencia, a cargo del doctor Boris Wilson Arias López de Bolivia. Yo quisiera leer muy brevemente algunos datos curriculares que son ampliamente conocidos en el sentido. Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y de Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Docente universitario, pregrado y posgrado, y actualmente cursa el doctorado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad Mayor de San Andrés. Sin mayores pormenores, le ruego al doctor sea tan amable de iniciar su conferencia. En primera instancia agradezco la invitación y bueno, agradezco su presencia y manifiesto mi dicha de poder compartir algunas preocupaciones mías sobre la temática de la interpretación intercultural. Debemos comenzar hablando de que la globalización, lo que daba a entender en algún momento era que todos nos íbamos a uniformar, pero lo que ha sucedido con la globalización, el Facebook y todos los medios de comunicación que han acercado las distancias, han generado que las identidades se vayan a trincherar en sus espacios. Entonces hay guerras culturales, guerras religiosas que no existían en un grado que se pensaba que no iban a existir. Basta pensar en Yugoslavia, Ruanda, para pensar que vecinos que un día se saludaban, al día siguiente se estaban matando, estaban haciendo cosas horribles, ¿no? Es decir, la naturaleza del ser humano es muy extraña. Ahora, en este contexto, ya ingresando un poco en la temática, tenemos que el monismo jurídico lo que ha significado ha sido ignorar y ha sido rechazar culturas milenarias de administración de justicia. Por ejemplo, en Bolivia los pueblos indígenas han ido administrando su justicia durante mucho tiempo. La Constitución boliviana actualmente, el artículo primero establece: Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, es decir, ya no es un Estado de derecho únicamente, sino es además de derecho plurinacional comunitario. El derecho ya no es solamente una ley o una norma escrita, ya no es solamente jurisprudencia, el derecho ya es también costumbre, y el constitucionalismo se ha relativizado totalmente, ya no es un constitucionalismo universal, no sé, la Carta Magna, etcétera, sino es además un constitucionalismo aymara, es un constitucionalismo quechua, es decir, todas esas tradiciones también deben afectar. Eso es un pluralismo jurídico conforme al artículo primero de la Constitución.
Ahora, los valores también han afectado a la interpretación que hacemos de las normas constitucionales. Conceptos como belleza, lo bueno, etcétera, son conceptos culturales. Nosotros rechazamos lo que consideramos malo y aceptamos lo que es bueno. Entonces, todo eso, ese sometimiento al derecho y la concepción del derecho, por supuesto, está condicionado culturalmente. Desde que fuimos niños nos fueron educando de una determinada manera y nos dijeron cómo debemos pensar, vestir. Ahora, en todo este contexto surgen las siguientes preguntas. ¿El Estado y su órgano de control de constitucionalidad deben constituirse como culturalmente neutros? ¿Existe algún juez que sea culturalmente neutro o no existe? La otra interrogante, ¿cómo construir instituciones históricamente monoculturales e instituciones respetuosas de la diversidad? Los problemas indígenas llegan a un tribunal donde hay abogados que están formados y magistrados con la cultura occidental. Y el otro problema que tenemos, que estamos atravesando en Bolivia, ¿debe una sociedad democrática tolerar grupos pertenecientes a ciertas culturas que la amenazan? Existen prácticas que parece ser que amenazan las libertades y amenazan la propia democracia. Pueden ser toleradas dentro de un Estado plural y tolerante con las diferencias. ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Para comenzar un poco la introducción, tendríamos que ver el debate entre liberalistas y comunitaristas. Los liberalistas lo que nos decían era que los liberales nos dicen que el individuo es anterior a la sociedad. Como el individuo es anterior a la sociedad, los derechos que ella tiene, la sociedad no le otorga, sino simplemente los reconoce. En cambio, los comunitaristas tienen la lógica totalmente contraria. Dicen, no se puede concebir a la persona sin el contexto social. A ver, les pongo un ejemplo. Rousseau en su libro más conocido lo que escribe es lo siguiente: cuando el príncipe le haya dicho, es indispensable para el Estado que mueras, el ciudadano debe morir, puesto que solo con esa condición ha vivido hasta entonces, y ya que su vida no es tan solo una merced de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. El Estado, dice Rousseau, te otorga derechos, tú vives para el Estado, no vives independientemente, por eso es que nos mandan a la guerra y nos tenemos que ir a matar, por eso ese aspecto colectivo es notorio en el derecho. Por ejemplo, cuando vamos a un estadio y ustedes son del otro partido y están en la otra barra, es un poco complicado estar con la polera del otro equipo, ¿no es cierto? Es decir, la persona se pierde totalmente en ese colectivo, a eso se refieren los comunitaristas. Rawls, que es uno de los principales liberales, dice, el yo es anterior a los fines. ¿Ello qué implica? El ser humano es dueño de su destino independientemente del colectivo en el cual exista. Pero en cambio, Taylor, que es uno de los comunitaristas que se lo opone, le dice, a ver, tú, Rawls, dices que toda persona es libre para hacer lo que quiera, pero esa persona ha nacido en un determinado contexto cultural. Entonces, cuando tú le liberes para hacer lo que quiera, en realidad va a ser lo que le han enseñado, lo que culturalmente ha aprendido, y entonces no es libre, sino que la libertad está condicionada culturalmente. Entonces dice más o menos Taylor que las personas no escogen sus fines, sino que las descubren de acuerdo a lo que les enseñaron de niños, de lo que les enseñaron en otros, ¿no? Para los liberales existe una moralidad universal. Para todos los seres humanos que estén en el África, los pueblos indígenas, etcétera, hay ciertas cosas que son buenas, pero hay otras cosas que son malas. Entonces, en cambio, para los comunitaristas no es cierto, todo es relativo. Todo es culturalmente adquirido. Entonces, para los comunitaristas, lo que es bueno no está condicionada por ventajas racionales, sino por costumbres y manifestaciones culturales. Ahora, ¿a qué da lugar esto? Para los liberalistas hay contenidos éticos que están fuera del diálogo cultural. La libertad, libertad de expresión, etcétera, eso no se puede debatir, es totalmente inamovible. O sea, vamos a un diálogo y en el diálogo te dice, esto no se negocia, esto directamente se te impone, ¿no? Se te impone a la minoría. Pero Taylor dice, no, está mal. Lo que tú estás haciendo, Rawls le dice, es ese mínimo cultural que pertenece a lo público, lo que hace es relegar las costumbres, las tradiciones a lo privado, así como pasaba con la religión. Cada uno puede practicar la religión, pero en lo privado. Las manifestaciones culturales también se patean a la vida privada, entonces solamente los valores liberales componen lo público. El Estado, para Rawls, debe ser culturalmente neutro. No puede ser que se le imponga a una persona una cultura. Y Taylor le dice, tú dices que el Estado es culturalmente neutro, pero realmente existe un Estado culturalmente neutro. Incluso los liberales, los principios liberales y valores liberales ya implican una imposición a las minorías étnicas.
y le dice además que lo que debe hacer el Estado es rescatar la moralidad del derecho privado y ponerlo a la vía pública. La Constitución boliviana lo ha hecho. Para aquellos que han leído, la Constitución boliviana establece que las autonomías indígenas se conforman según usos y costumbres y valores. Entonces, la primera declaración, que no sé si lo habrán publicado hoy día o lo van a publicar mañana, lo que dice es, en los municipios ordinarios, digamos, si lo podemos llamar así, hay separación entre ejecutivo y legislativo, pero en un municipio indígena, con autonomía indígena, la separación de poderes se relativiza, su tantachao y sus cosas, es totalmente relativo, por lo tanto no hay esa separación de poderes ni una forma de imposición de una determinada manera. Básicamente tendríamos, ingresando ya un poco a Bolivia misma, que hubo una bula que es de 1537 que fue muy importante. Ha habido un debate entre dos religiosos y se determinó que los indígenas tenían alma. Como tenían alma, no los podías esclavizar, sino simplemente eran como niños que los tenías que hacer crecer, y entonces ahí se imponen dos formas importantes, que es el repartimiento de la encomienda. Se reparten las tierras y se encomiendan a los indígenas, a sus almas, para que vayan a crecer. Entonces, ahí se crearon formas de resistencia cultural en Bolivia y no sé, en el resto de países creo que también. Por ejemplo, allá en Bolivia, cuando se hace una fiesta para la Virgen, se hacen muchas prácticas, la chaya, se hacen muchas prácticas que obviamente encubren religiosidad indígena. Durante la República se ha dado un proceso de violencia simbólica, que seguramente lo han debido ver. La violencia simbólica es más o menos, tú eres un indígena, este es tu municipio y tu municipio se va a llamar Pedro Domingo Murillo. Pedro Domingo Murillo para el indígena no le importa, no sabe ni qué cosa es, ni quién es, ni qué ha hecho. Entonces, sin embargo, te impongo y ahora vas a decir que eres de la provincia Pedro Domingo Murillo. Entonces, eso es violencia simbólica y se va dando naturalmente aquello, ¿no es cierto? Tú llegas a una institución pública, no hablas castellano, pero te imponen aquello. Cuando se creó Bolivia y estaba Bolívar y todos los independistas, surge una pregunta que un boliviano lo traduce así. Cuando nace Bolivia era claro lo que era ser español o europeo, pero ¿qué significaba ser boliviano? En realidad la bolivianidad no existía. Entonces estos próceres intentan crear la bolivianidad, todos del mismo corte, todos del mismo tamaño, todos más o menos similares. Entonces hay una política de asimilación. Lo que el tribunal ahora está intentando hacer es dar sentencias, y como vamos a ver más adelante, que vaya en contra de esto, ¿no? El indio entonces era un ser incompleto, infeliz, que lo que teníamos que hacer era cuidar. La revolución del 52 es una revolución muy importante. Rebautizamos al indio y le decimos, ahora vas a ser campesino, y lo desestructuramos totalmente su cultura. La Constitución del 2009 establece que la preexistencia de los pueblos indígenas son anteriores al Estado. Como son anteriores al Estado, ya se rechaza el Estado-nación y se concibe un Estado plurinacional. No todos tenemos que ser igualitos, podemos ser diferentes. Ahora, ¿cómo se da esta interpretación plural más o menos en Bolivia? Este es un punteo, no es una respuesta. La identidad es el derecho a ser diferente, básicamente. La identidad es relacional, porque se define cuando te comparas con otro que es diferente. Recién te das cuenta que eres diferente porque hay otra persona que no se te parece. Ahora, en este contexto es muy complicado esta interpretación. Miren, Esther Sánchez, que es una antropóloga, una profesora colombiana allá en Bolivia, dio el siguiente discurso, dijo: la anciana Huitoto que sale a caminar a la selva cuando ya no puede producir y el grupo no la puede alimentar, ello implica su muerte, pues los individuos dependen del grupo. Los niños con discapacidades que nunca llegaron a valerse por sí mismos y no son bien alimentados para que mueran pronto, uy, qué horror, dirán ustedes. Pero ¿a cuántas personas hemos visto salir de los hospitales, morirse en sus casas porque el médico les expresa la imposibilidad de realizarse diálisis? Que 268 niños por 1000 nacimientos mueran por razones todas controlables entre los NASA de Colombia no es catalogado como violatorio de los derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Hay muchas prácticas que nosotros consideramos que son totalmente bárbaras de los indígenas, pero muchas prácticas que tenemos habitualmente. Si una persona que no es de este mundo lo viera, como hablaron, por ejemplo, de los discapacitados, realmente es también vulneratorio, altamente vulneratorio de los derechos humanos. Muchas de nuestras conductas, incluso hace un momento decía, muchas de las cosas que estamos hablando de aquí a 50 años puede ser que digan cómo pudieron haber hablado ese tipo de cosas.
Bueno, muy brevemente les comento que esto lleva a un conflicto que en Bolivia estamos tratando, la universalidad de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos realmente son universales? ¿O cómo se aplican estos derechos humanos en un contexto intercultural? Se ha criticado que los derechos humanos por su generalidad y abstracción implican una imposición de culturas dominantes sobre otras culturas. Ha habido muchas críticas, por ejemplo, los derechos humanos y esa abstracción de los feministas, minorías sexuales, minorías raciales, y se han ido creando derechos específicos. El derecho internacional de los derechos humanos ha ido reaccionando contra aquello. Y entonces, por ejemplo, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ya ha tenido en el caso Comunidad Indígena Yaqui Axa versus Paraguay, lo que la Corte dijo, en otras oportunidades, tanto este tribunal como la Corte Europea de Derechos Humanos han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Lo que hizo ahí la Corte Interamericana fue reinterpretar el artículo 25 y decir, la Convención no solo protege la propiedad individual, sino la propiedad colectiva indígena. Y dijo, la interpretación no puede ser una interpretación sobre el vacío, sino sobre el contexto específico. Entonces, en esta sentencia lo que hizo es, ustedes deben, al momento de hacer la interpretación, diferenciar el grupo específico sobre el cual están interpretando. ¿Se cumplió? Sí, no, bueno, ya con esto termino. Básicamente, la respuesta seguramente a esto, hay mucha tela para cortar, es que los pueblos indígenas y las colectividades no son universos cerrados. Todos nosotros nos contactamos entre culturas. Entonces, ¿qué es lo que más o menos sucede? Sucede que las culturas son dinámicas, complejas. Dentro de un pueblo indígena hay sectores progresistas y conservadores, al igual que sucede en nuestras sociedades. Lo que no podemos hacer es ver a los indígenas desde una posición dominante y decirle, bueno, esto es lo que tienes que hacer y esto es hasta dónde puedes llegar. Nosotros mismos tenemos ciertas interpretaciones y cometemos violación de derechos humanos, y eso implica la diferencia entre simultáneo y contemporáneo que hacía Boaventura de Sousa. O sea, decía, lo que pasa es que todos vivimos en el mismo tiempo, pero pensamos que ellos no son contemporáneos, ellos están como 200 años atrás y nosotros estamos. Si eliminamos aquello, todos nosotros tenemos nuestra propia concepción de desarrollo y progreso. Muchas gracias. Bueno, espero que al pasarles la tarjetita de que les faltan 2 minutos, no se haya un sujeto de alguna o esté cometiendo alguna violación de derechos humanos. Sería inconcebible en este Congreso. A continuación, presento al doctor Tiago Acevedo Guilherme, de Brasil, quien es profesor de la Universidad Metodista de Piracicaba, UNIMEP, Campus Lins. Tiene su maestría en Derecho Constitucional por la Institución Toledo de Bauru, investigador del Grupo Constitucionalización del Proceso del Centro Universitario Eurípides de Marilia, San Pablo. Su ponencia versa acerca del derecho procesal civil a la luz de la Constitución, un análisis histórico. Por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco por esta posibilidad, por esta oportunidad, y a todos de la mesa. Muchas gracias. Este trabajo que les presento ahora es fruto de un cruzamiento, o un cruce, no sé cómo correctamente se dice, de 2 líneas que son complementarias. En primer lugar, la línea de investigación de mi maestría en la Institución Toledo de Enseñanza de mi ciudad, Bauru, que tiene el punto exacto en su área de derecho constitucional, que es medios procesales de efectivación de derechos fundamentales. O sea, cómo se puede estudiar el proceso que está en la Constitución o la garantía del debido proceso que está en la Constitución como análisis del proceso que no está en la Constitución, cruzado con las investigaciones que surgieron en el grupo Constitucionalización del Proceso en el Centro Universitario Eurípides. Intentamos
hacer un análisis de cómo en los últimos 40 años, mirando hacia el proceso civil brasileño, salimos de un gobierno militar, cómo se analiza el proceso civil que es creado en un código en el tiempo de un gobierno militar, en el año 73, y él se desarrolla con cambios e interpretaciones distintas hacia el día de hoy. Una curiosidad, nuestro Código de Proceso Civil está en sus fines. Ya está siendo votado su sustituto que intenta transformarlo en algo más contemporáneo. Ni todos concordan que es algo positivo. Algunos dicen que lo que es necesario ya está allá. Bueno, el recorte histórico para analizar cómo se pudo llegar hasta aquí y como herramienta de análisis, yo me propuse analizar dos trabajos de los años 70. Uno, no sé si saben, hubo en 1977 el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal en la ciudad de Gand, en Bélgica. ¿Quién lo hizo? ¿Quién quedó como coordinador de este congreso? Fue el profesor Walter Habscheid. Y él, para que él pudiera organizar un análisis del proceso civil en el mundo, en aquel tiempo, convocó a juristas de 17 países que les enviaran relatorios del proceso civil, del proceso general, pero principalmente del proceso civil de sus países, como una fotografía del proceso civil en aquel tiempo, 1977. Nuestro Código de Proceso Civil tenía entonces 3 a 4 años. Estaban todavía comprendiendo cómo él funcionaría. Y estábamos bajo otra constitución, una constitución cambiada y ejercida por un gobierno de excepción, así que se habla, ¿no? Bueno, estos juristas de estos 17 países enviaron estos relatorios hacia el profesor Habscheid, que elaboró un relatorio mundial como una fotografía del proceso en el mundo. Algunos puntos son interesantes porque en este momento, 1977, el mundo estaba bajo la Guerra Fría. Entonces, el análisis que cada país hacía de los poderes del juez, de los sistemas procesales, estaban fuertemente coloridos por, en parte, el universo de influencia soviética y en otra parte un universo, países de influencia que estaban bajo la influencia de los Estados Unidos. Y los sistemas procesales decían mucho sobre el sistema económico de esos países. Los poderes que los jueces tenían entonces eran analizados, y este punto es una conclusión del relatorio de Walter Habscheid, que decía, los países en que los jueces tienen más poder, y se saca de aquí los Estados Unidos porque tienen las características propias, pero aún así, los países en que los jueces tienen más poder de intervenir y aplicar el derecho material directamente, serían países de matiz de colores más vinculados a los gobiernos socialistas comunistas. Esta es una conclusión del relatorio de Walter Habscheid. Y que a su oposición, los países en que el juez estuviera más controlado por el principio procesal, el principio dispositivo en que él debe esperar las partes, estaría vinculado al sistema capitalista. Esta es la conclusión. Pero cuando se analiza
el relatorio que fue elaborado por el brasileño, que en el caso sería profesor Barbosa Moreira, no sé si lo conocen. El análisis de este profesor brasileño es completamente distinto. Es como que si él huyera del análisis económico y se anticipara a un análisis sociológico de la dinamicidad de las sociedades. Es muy interesante en este punto. Este congreso, otra curiosidad, tuvo el tema la humanización del proceso civil, que es algo que estamos intentando discutir hasta hoy, crear herramientas para que el proceso sea humano, que él sea efectivo, que él garantice a los ciudadanos los derechos fundamentales, sean materiales o sean procesales. Bueno, analizando nuestro código y este relatorio de proceso civil, de este relatorio del proceso civil brasileño, entonces, en Brasil, dice Barbosa Moreira, el derecho procesal es un derecho procesal común. ¿Por qué común? Porque él vale para los conflictos privados entre particulares. Él vale, eso en 1977, para las jurisdicciones, para dicha jurisdicción no contenciosa, que llamamos de jurisdicción voluntaria, aquella en que uno se va al juez para ejercer su jurisdicción voluntaria, no hay necesariamente la ley. Se aplica subsidiariamente al proceso administrativo. En Brasil no existe la justicia administrativa como la francesa. Es algo incluso subsidiario al proceso penal en los puntos en que no sean contrarios y que no se contraríen en los principios. Y incluso en el proceso laboral. Entonces, el proceso civil se puede utilizar en varios campos del derecho. Aún así, en aquel momento, aunque estuviéramos bajo otra constitución, ya existían la ley del mandado de seguridad, que equivale al proceso de amparo, y la ley de acción popular. Bueno, esta era una idea de cómo funcionaba el proceso civil brasileño entonces. Este análisis, dice Barbosa Moreira, no necesariamente el proceso civil debe solamente seguir los matices liberales. Él puede hacer aplicar la Constitución, y dice eso bajo la antigua Constitución, la Constitución que valía en un estado de excepción. En este punto me gustaría citar una parte. Dice Barbosa Moreira, me permitan traducir un poco directamente. La opinión larga que es predominante en Brasil identifica el proceso civil, el fin, el objetivo de la jurisdicción, como la tutela del derecho objetivo. Eso es, entiende que la misión del proceso civil consiste en asegurar eficacia práctica a normas do ius positum. Miren, bajo un gobierno militar de matriz liberal, Barbosa Moreira contradice el propio Walter Habschild, de cierta forma anticipando muchas de las consideraciones que nosotros aceptamos hace poco tiempo. No, y continúa. No se excluye que mientras ejerce su actividad jurisdiccional, los órganos judiciales dispensen también protección a los derechos subjetivos, entendidos en su acepción más amplia, en orden a abrir todas las situaciones jurídicas de ventaja que la ley confiere a personas sobre determinadas circunstancias. Considérase que el criterio decisivo que debe dotar la perspectiva del Estado
como entidad instituidora y mantenedora del aparato judicial, destinado, antes de más nada, a sustituir actuación de los propios titulares de interés en conflicto, evitando que hagan justicia por sus propias manos. El fin, el objetivo público del proceso de Starte, de esta manera, es más alto, más importante, más